Lucas y teleoyentes con el doctor Gustavo Leguizamón, creo que es representante convencional de González Parini. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días a todos los presentes en la mesa y a la audiencia también. Gracias, doctor, por atendernos. ¿Sos abogado de González Parini? Así mismo, el señor César González Farín. Sí. La Corte creo que ordenó, fue lo último que resolvió en el 2021, que se realice el juicio oral y público con los jueces Gorostiaga, Lourdes Peña y Manuel Aguirre. Manuel Aguirre. Sí, sí, así mismo que era el tribunal que ya había dado inicio a ese mismo juicio en los últimos días del mes de noviembre. Sí, sí, y eso justamente nos llama la atención, entre otras cosas, ¿verdad? Era el mismo tribunal presidido por La doctora Peña. la doctora Lourdes Peña, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, la doctora Lourdes Peña. Así mismo. ¿Y qué van a hacer al respecto, doctor? O sea, ¿ustedes están conformes con este tribunal que sea el mismo tribunal que ya inició y suspendió o sea, en realidad no se suspendió, se interrumpió el juicio, ¿verdad? Exactamente, nosotros por lo menos la defensa que llevamos con relación al señor González Farini, así como la defensa de otras procesadas, en realidad no compartimos esta situación debido a que ya se dio un inicio y así mismo, como decís, fue interrumpido ese juicio porque no se reanudó al 11º como lo establece el Código Procesal Penal. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos interpuesto en su momento un recurso de reposición con apelación en subsidio en relación a esta providencia. Sin embargo, se tramitaron otras cuestiones de acusación incluida por parte de otra defensa. Pero bueno, ahora tenemos una resolución ya de corte que dice que tiene que hacer este tribunal, ¿verdad? Entonces, quedamos un poco insatisfechos en el sentido de que la ley procesal, como ya dije, dice que cuando un juicio es interrumpido debe empezar de nuevo. Entonces, creemos que la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa se ven afectados porque de reiniciar el juicio con el mismo tribunal, en la parte inicial, valga la redundancia, se da la presentación de los incidentes o excepciones que puedan llegar a tener las partes, cosa que ya se hizo en los últimos días de noviembre, y todos los incidentes mayormente relacionados a la prescripción y la extinción de esta causa han sido rechazados por estos mismos miembros. Entonces, nosotros lo que haríamos ahora es empezar de nuevo con el mismo tribunal. Estaremos presentando básicamente los mismos incidentes y tenemos el 99,9% de seguro que nos van a volver a prestar. Entonces, creemos que en ese sentido es que la garantía se ve afectada porque ellos ya saben lo que nosotros vamos a interponer. Ellos ya han observado el expediente a fondo para resolver estos incidentes y vamos a hacer básicamente un acting de que empezamos por todo. Ya sabemos lo que va a pasar en la primera parte de este juicio. Y básicamente va a ser una puesta en escena que ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y sí, como digo, es un acting lo que haríamos, y nosotros entendemos que al no haberse reanudado al 11º día, lo que correspondía era que entienda ya otro tribunal, porque el mismo artículo 50 de causales de inhibición y acusación hablan de que jueces que ya hayan emitido opinión en la causa no pueden seguir entendiendo, y estos 3 jueces ya han emitido opinión al resolver los incidentes que se habían presentado por parte de la defensa. Doctor, ¿la Corte en base a qué resolvió eso? ¿O fue una resolución administrativa o fue una resolución jurisdiccional? Tengo entendido que es una resolución que hace alusión a la recusación que se había dado en su momento, ¿verdad? Nosotros recibimos solamente la notificación de la parte resolutiva, pero no todavía el texto completo de la resolución. Así que para no faltar la verdad, no tengo los detalles todavía del considerando en ese sentido. Pero lo que sí, la información que manejamos es que era en función a una recusación. Bueno, pues, que había corrido desde el tribunal de sentencia y luego al tribunal de apelaciones también, por eso es que resuelve la Corte. Ya, pero entonces quiere decir que ahora resolvió la Corte una pretensión que se hizo en su momento con relación a este tribunal.
y no se refiere a la posición de que ellos no pueden volver a hacer el juicio oral, siendo que ya ellos tuvieron conocimiento de ese juicio oral. ¿Se puede entender Correcto. así o no? Sí, sí se puede entender así. De hecho, esa reposición que habíamos presentado en relación a una providencia que volvía a convocar para el reinicio fue lo que nosotros hicimos con la apelación del subsidio. Sin embargo, lo que resolvió Cámara en esa otra presentación, independientemente de la recusación, era que la audiencia de reposición lo llevó a cabo solamente la presidenta Peña. Sí. Y el Tribunal de Apelaciones entendía que tenía que ser el tribunal en pleno el que tenía que llevar a cabo esa audiencia de reposición. Entonces lo que hizo la doctora Peña fue volver a convocar para este viernes 7 de enero a las 8:30 la misma audiencia de reposición que ya se había hecho. Lo que ahí nomás queda un poco desdibujado de vuelta es que nosotros presentamos la reposición en su momento, se resolvió, pero se resolvió algo distinto a lo que nosotros realmente pedimos, porque lo que nosotros pedimos era que entienda otro tribunal. Sin embargo, ellos resuelven en el sentido de decir, esta audiencia de reposición se tiene que rehacer porque hizo la doctora Peña sola, pero eso no era el cuestionamiento nuestro. Entonces ahí también va a haber una suerte de acting de vuelta, porque reiniciaremos la reposición, se volverán a explicar los fundamentos y eso también tiene su apelación en subsidio presentado. Por eso justamente, o sea, en realidad el agravio que ustedes un poco formularon no fue el agravio que se resolvió entonces. Exactamente, finalmente no es otra vez, así como decís, el reclamo que hizo esta defensa y otra más no fue lo que finalmente se estudió. Ahora, aparte del acting que vos estás diciendo de este viernes 7, entonces cuando estén los 3 miembros del tribunal, ustedes van a volver a decirle, ustedes se tienen que apartar. Correcto. Y van a volver a apelar en el subsidio y eso va a tener que volver a ser estudiado por la Corte, porque es muy importante, doctor, porque solemos ver, por ejemplo, en Central hace poco con el tema de Froilán Peralta, el Tribunal de Apelación dijo, no, ustedes no pueden volver a tocar este tema y se tiene que rehacer el tribunal, que es lo que corresponde, porque el artículo 50 dice que si vos ya tuviste participación y alguna opinión en el tema, tenés que apartarte, ¿verdad? O sea, en la construcción sistémica del código se entiende que se tiene que apartar el tribunal que ya tuvo conocimiento. Ahora bien, esta pretensión... Sobre el punto nomás quería aportar algo más. De hecho, las salas de asunción tienen posiciones divididas en ese sentido. Algunos dicen que puede reiniciar el mismo tribunal cuando solamente se resolvieron incidentes, porque tienen una posición de que al no leerse aún hay elevación, todavía no se dio apertura formalmente al juicio. Cuestión que es otra vez discutible, porque el Código Procesal dice que una vez omitida una opinión revisado, una vez revisado que todas las partes estén presentes en el juicio, se procederá a la interposición de incidentes a las partes que los tuvieron, y luego se lee la elevación. O sea, el Código Procesal te marca también ese orden. Claro, o sea, entonces, la cronología del Código Procesal dice que ya inició el juicio, básicamente. Exactamente. Pero hay una cuestión, dice la Cámara, dice, no, pero solamente cuestiones incidentales que hablan sobre la prescripción y la extinción. Eso es cardinal dentro de un proceso, dentro de un debido proceso. Claro, nosotros inclusive manifestamos eso porque algunos te pueden decir, bueno, para resolver incidentes nosotros todavía no revisamos el fondo de la cuestión, cosa que en este caso tampoco se daría. O sea, además de no compartir inicialmente ya esa posición, en este caso tampoco se daría, porque así como decís, al revisar la prescripción, han revisado la plataforma fáctica de este juicio, que está llena de fechas. Porque es una acusación y una alegación con hechos, con varias porciones de hechos, o sea, son páginas y páginas, y en cada párrafo hay una cuestión que guarda relación con fecha. Es decir, es muy evidente que ellos han revisado de punta a punta por lo menos para resolver, ¿verdad? En realidad la resolución que dieron respetuosamente tampoco compartimos, ¿verdad? Pero han revisado todo lo que tiene que ver con la plataforma fáctica. Eso hace el fondo en la cuestión, entonces ellos están plenamente enterados de lo que se trata de este juicio, y a nuestro entender deberían apartarse. Doctor, ¿en qué fecha ocurrieron los hechos? En realidad, como te dije, son varias porciones de hechos.
en relación a mi defendido, que es el señor González Fariña. Él se lo acusa de haber firmado algunos memorándums que tienen que ver con pedidos de libramiento de fondos, Sí. que es una cuestión administrativa que él estaba encargado de hacer, y él tiene, o sea, nosotros nos basamos en la fecha de cada memo que está en la acusación. Sin embargo, hay otros procesados que cada uno responde por sus acciones, ¿verdad? Hay gente que firmó otro tipo de resolución, hay gente que retiró cheques, que cobró cheques. ¿Y el último Entonces, memorándum que firmó tu defendido, cuándo fue? ¿Qué fecha? el último memorándum es del 3 de enero del 2012, perdón. O sea que hoy, 3 de enero del 2022, estamos exactamente a 10 años del último memorándum, y si mal no tengo entendido, es lesión de confianza, ¿verdad? Es lesión de confianza, así mismo en relación al señor César González Fariña. Bueno, pues acá tenemos el doble del plazo de la prescripción. Correcto. Doctor, usted como defensa no niega que su defendido haya firmado esos memorándums, ¿no, doctor? Digamos, hecho, eso se dio, doctor. Sí, eso se dio en el marco de cuestiones administrativas, Claro. como te digo. Él no es la lesión de confianza, así, hablando rápidamente sin entrar en un análisis muy profundo. La lesión de confianza necesita que la persona tenga una disponibilidad de fondos, o sea, él Sí. debe ser ordenador de gastos. Así mismo. Sin embargo, el señor González Farini era director de una parte administrativa, como te digo. Él solicitaba el libramiento de fondos, pero él no disponía de ese libramiento. O sea, el presidente en ese momento del INDER podía decir, no, yo no autorizo, o lo que fuera. O sea, lo de él pasa por una cuestión administrativa y no de un dominio del hecho total. O sea, no dependía de él. Doctor, dependía 100% de él. y la acusación dice que él es autor de lesión o cómplice. Él dice que es coautor con el presidente en ese entonces, hoy día fallecido. Ya, o sea, se habla de una autoría. Y para la Sí, autoría coautoría. se debe tener un dominio pleno del hecho. Sí, exactamente. Como te digo, esas cuestiones ya de fondo también aparentemente vamos a tener que pelearlas en el desarrollo, porque eso se está forzando, por así decirlo, a que se realice. Es evidente que no van a hacer lugar a la prescripción como lo hicieron en la fecha pasada. Nosotros ya sabemos, porque ellos se agarraron de otras fechas que, repito, no tienen que ver con acciones que respondan a mi defendido. Cuestión que también ya se había reclamado en la audiencia pasada. O sea, cada quien responde por sus acciones y no podemos llevar a cabo un juicio con 6 o 10 acusados, porque cada uno debe responder por lo suyo. En todo Claro. caso, lo que correspondería es que diga, bueno, este grupo de personas está prescrito y por este grupo puede continuar, pero tampoco hacen eso, meten todo en la bolsa y como dice una frase que en realidad no me gusta tanto, pero dice, se realiza el juicio a tambor batiente, dicen por ahí, ¿verdad? O sea, se empuja y que se haga como sea, que se termine como sea. Ya, bueno, pero en realidad que esta orden, porque ahora se entiende un poco más lo de la Corte. O sea, la Corte no es que dijo, este tribunal puede volver a ser independientemente a que ya, a ver, un poco tuvo conocimiento del hecho e incluso ya cuestiones incidentales se tuvieron en cuenta, ¿verdad? Sino que la Corte lo que resolvió es por otro agravio de otra índole. Ahora bien, qué complicado es. Ojalá que no quede jurisprudencia en este tema, o por lo menos una suerte de antecedente directo. No, realmente es ilógico que un tribunal que ya estuvo en la parte incidental vuelva a tomar el caso. Ahora bien, con la presentación de hoy, 3 de enero, o el viernes, en realidad 7 de enero, le dicen ustedes al tribunal, mira que el último memorándum que firmó ocurrió tal fecha. Vos decís que independiente de eso no le va a dar trámite al pedido de prescripción del hecho con relación a tu defendido. No va a hacer lugar, porque como te digo, ya sabemos el pensar de este tribunal, y este tribunal habló de que existen algunas rendiciones de cuentas que son todavía de fechas posteriores.
y se agarran de eso para decir que todavía la acción está vigente, ¿verdad? Y yo me pregunto, en una rendición de cuentas, ¿qué tiene que ver mi defendido en algo que él no ha firmado, no ha participado? Hay rendiciones de cuentas que se envían a la Contraloría meses después, inclusive años después. Entonces, claro, rendición de cuentas está hablando de la gente que accedió a ese dinero por parte del Estado. Claro, una rendición de cuentas donde, hablando coloquialmente, ¿dónde metes en una lesión de confianza? ¿En qué elemento del tipo penal? Porque en el resultado no está, el resultado está en el menoscabo del patrimonio, en este caso del Estado. Ese sería el último elemento de ese tipo legal, en el cual podrías buscar una fecha, por así decirlo, para poder extender, pero en una rendición de cuentas ya no forma parte ni del iter criminis ni de los elementos del tipo penal de lesión de confianza. Doctor, y para catalogarlo como sujeto activo de lesión de confianza, ¿se basaron en la resolución que lo nombra como director administrativo del INDER o de alguna dependencia del INDER, verdad? Sí, del FIDES se llamaba la dirección que estaba a su cargo. Sí, de esa resolución y de las fechas de los memorandos, que es donde él solicitó que se hagan los desembolsos respectivamente a cada coordinadora o grupo. Son 3 grupos de campesinos que sigan. Aquí, doctor, se habla, o el Ministerio Público acusa un perjuicio patrimonial importante, dice cerca de 4.000 millones de guaraníes, incluso un poco superior, durante el periodo 2011. Entonces, o sea, se dio este perjuicio a su criterio, doctor, usted como parte en esta causa. Y en realidad mal podría yo decir si existió o no el perjuicio, porque como te digo, son varias porciones de hecho. Aquí tengo entendido que había líderes de sectores campesinos que yo no estaría ahora en condiciones de decirte si recibieron los fondos, si administraron correctamente, si se usó la mitad, si no se usó nada. No, ya tendría que analizar, como te digo, otras conductas de otras personas, así que no podría yo decirte si realmente existió o no perjuicio patrimonial, hablando de la causa completa, digamos. Y por último, doctor, ¿qué cargo ocupaba César González Parini en ese entonces? Él era director del FIDES. Director del FIDES, ok. Sí. Ok. Y bueno, vamos a esperar la audiencia del... ¿A qué hora va a ser la audiencia, doctor? La audiencia del viernes 7 es a las 8:30 de la mañana. Estoy en contacto todavía con algunos colegas para ver si eso finalmente se realiza o si hay alguna otra presentación al respecto. Pero inicialmente, al menos hasta ahora, eso estaba para el viernes 7 a las 8:30. La audiencia de reposición que se va a rehacer y reexpondremos los argumentos que tienen que ver con la habilidad de este tribunal para seguir entendiendo. Doctor, porque aquí también recordemos que la doctora Blanca Gorostia había hecho uso de sus vacaciones y en ese entonces la providencia que salió reintegraba ese tribunal con una tercera jueza que le iba a suplir a la doctora Blanca para reiniciar, pero ahora que la doctora Blanca ya volvió a sus vacaciones, entonces ya vuelve a integrar el tribunal que ella inicialmente había integrado ya por noviembre. Doctor, ¿y se interrumpió aquel juicio oral porque la jueza Gorostia hizo uso de sus vacaciones, verdad? Así mismo. Ok. Doctor, ahí en producción queremos hablar contigo para que nos facilite los nombres y los números de los otros colegas abogados que están por la defensa. ¿Sí se puede? Sí, cómo no. Ok. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo. Y bueno, vamos a estar cubriendo el viernes ahí en el desarrollo de la audiencia. Agradecido a ustedes también por el espacio. Un saludo a la audiencia, un abrazo y feliz 2022 para todos. Que sea con éxito. Que sea con mucha salud, doctor. Gracias. Amén. Que así sea. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.